vamos a ver una herramienta que es muy utilizada en el área de control de calidad, que es R&R o repetibilidad y reproductibilidad, que es una herramienta que busca analizar y evaluar los errores que se cometen en el proceso de medición. Nosotros sabemos que todos los productos obtenidos en un proceso determinado tienen siempre un error admisible. Y este error que tienen esos productos que obtenemos se deben a numerosos factores que intervienen en el proceso de producción, ¿sí? Que dependen del material empleado para producir, del equipamiento, de la variabilidad que hay en el material, en el equipamiento, las condiciones del entorno en el que estamos, temperatura. Hay una infinidad de factores que hacen a que el producto obtenido tenga una variabilidad respecto de los productos que se han obtenido anteriormente. Sabemos que si medimos con mucha precisión un producto y el siguiente, vamos a ver que siempre existe una pequeña variación, y eso depende del instrumento que estemos usando para medir y depende de la precisión y de la tolerancia que nosotros tengamos que tener en ese producto. Pero además de la variación propia que tiene el producto, tenemos que tener en cuenta el error que se genera en el proceso de medición. Entonces podemos decir que lo que se observa realmente cuando uno mide un producto es la realidad, o sea, el valor que debería tener, y hay que agregar el error que estamos cometiendo al hacer la medición. Y bueno, aquí podemos ver cómo, o sea, lo podemos expresar de esta manera, como está ahí la ecuación, donde decimos que la variación total que observamos es el resultado de la variación propia del producto más este error en la medición. Entonces, parte de la variabilidad total observada se debe a el error que tenemos en nuestro proceso de medición. Y de ahí surge los estudios de repetibilidad y reproducibilidad o reproductibilidad. En definitiva, se lo suele abreviar como estudios de R&R. En el estudio de repetibilidad y reproducibilidad se evalúa y analiza de manera experimental qué parte de la variabilidad total observada en los datos se atribuye a la medición, al proceso de medición. La repetibilidad, en principio, sería la variación o el error de las mediciones sucesivas sobre el mismo objeto con un instrumento bajo las mismas condiciones, un operador. Y la reproducibilidad sería la variabilidad o el error sobre un mismo objeto con un instrumento bajo condiciones cambiantes. Eso quiere decir diferentes operadores. Fíjense, tenemos un esquema de Ishikawa, por ejemplo, un diagrama de Ishikawa, donde vemos que para una determinada causa, ¿sí?, tenemos un montón de factores que hacen, por ejemplo, la calidad del producto, los materiales, mano de obra, como ya habíamos visto en las herramientas, medio ambiente, métodos y las mediciones. Dentro de las mediciones, como vimos recién, dijimos que existen un montón
de factores que hacen a la calidad de las mediciones en sí. O sea que dentro del sistema de medición tenemos de nuevo un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Estos estudios de repetibilidad y reproducibilidad se pueden separar normalmente en estudios R&R corto y R&R largo. El corto nos permite estimar el error que hay en el conjunto operador-instrumento de medición. O sea, nos permite estimar un error global que incluye al operador y al instrumento de medición. La diferencia con el estudio largo es que el largo nos permite separar el error, o sea, nos permite estimar el error global del operador instrumento y además nos permite saber qué proporción corresponde al operador y qué proporción del error se le atribuye al instrumento de medición. Dependiendo de la situación, ¿no es cierto?, podemos aplicar uno u otro método de medición, pero bueno, estos son los dos métodos comúnmente empleados. La metodología para realizar un estudio de R&R es bastante similar tanto para el estudio corto como el largo. Se deben seleccionar 2 o más operadores que realizarán los ensayos. Se seleccionan en forma aleatoria un conjunto de 10 o más piezas. Para el estudio corto pueden ser entre 5 y 10 piezas. Estas piezas van a ser medidas. Para el estudio corto pueden ser una vez, normalmente se mide una vez. Para el estudio largo se miden más de una vez las mismas piezas. Se deben tomar piezas aleatorias, ¿no es cierto? Pueden ser una de cada turno, una por lote, como para que se pueda visualizar las diferencias, digamos, en las mediciones y que si hubo algún problema en algún momento, que esas piezas, si uno las tomara una muestra tras otra, quizás influirían en el estudio de R&R, ¿sí? O sea, el estudio tiene que ser lo más aleatorio posible y hay que tratar de minimizar todos los ruidos que pueden haber, ¿no es cierto? Y luego se decide el número de ensayos que se van a hacer, la cantidad de veces que el operador va a medir la misma pieza. Mínimo 2, se recomienda 3. Eso es para el estudio largo. Para el corto normalmente se mide una sola vez. El lugar donde se debe hacer la medición debe tratar de hacerse en las mismas condiciones que se realizan en lo cotidiano, ¿sí? La persona que hace las mediciones también, o sea, el que hace las mediciones en el estudio de R&R debe ser también la persona que lo hace en lo cotidiano, ¿no es cierto? El que toma las medidas, el que toma las muestras, el que las analiza, debe ser también esa persona que hace el estudio de R&R. Luego debemos etiquetar y aleatorizar el orden en el cual las piezas o partes se van a ir dando al operador para que el operador vaya realizando las mediciones. Identificar la zona o punto en la parte donde la medición será tomada, así como el método técnica que deberá aplicarse. ¿Sí? Se debe marcar el lugar en la pieza donde el operador va a hacer la medición. ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, un calibre y un tornillo, marcar en el tornillo donde debe medirse. En cuanto a la técnica, debe ser la técnica que se aplica normalmente en la medición, ¿sí? Cómo la persona lo mide, cómo se determinó ese procedimiento y se debe seguir el procedimiento de medición que está establecido. Se obtiene un orden aleatorio de la primera medición. Eso quiere decir que a medida que hay una persona que se va a encargar de
separar las piezas y enumerarlas, cosa de que ir dándole al operador que va a hacer las mediciones, y el operador no debe estar sabiendo qué piezas está midiendo. Tampoco el operador debe saber qué valores, o sea, no debe saber qué piezas está midiendo para que no influya eso, porque él va a saber qué valores le dio, y una vez que vuelva a medir, si mide la pieza más de una vez y sabe cuánto le dio la medición la primera vez, eso probablemente influya en el valor que él determine en la segunda medición. Entonces, esa persona que le da las piezas al operador que mide para el ensayo de R&R debe tener presente qué piezas le está dando al operador, pero el operador no debe saber qué pieza es la que está midiendo. Y eso es algo muy importante para disminuir, por supuesto, el ruido en el ensayo. Bueno, y una vez que se termina con todas las mediciones, la persona encargada de darle las piezas al operador debe aleatorizar nuevamente las piezas para volver a medir, o que el otro operador que va a hacer el ensayo haga también las mediciones. Y el otro operador que va a hacer el ensayo tampoco debe estar sabiendo qué valores le dio al primer operador. Si fuesen 3 operadores, ninguno de ellos debe saber qué valores obtuvo la persona que estuvo midiendo previamente. Bueno, y una vez que se han realizado las mediciones del primer operador, que era lo que veníamos mencionando, se debe continuar de la misma manera con los demás operadores, hasta que todos hayan realizado la primera ronda de mediciones. Luego comienza otra vez el primer operador, se puede aleatorizar también los operadores, quizá el que primero midió en la segunda ronda mida segundo o mida tercero. Y bueno, aquí vemos que lo que mencionábamos recién, los resultados que son obtenidos por un operador no deben ser conocidos por los operadores que continúan luego con las mediciones. Y las piezas no deben estar enumeradas, o sea, la persona que mide sí debe estar sabiendo qué piezas es, y debe tener alguna manera de separarlas e identificarlas para saber la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3. Pero el operador que está midiendo no debe saber qué pieza está midiendo. Y bueno, una vez que realizamos el relevamiento de todos los datos, se procede a hacer el análisis estadístico de los datos relevados. Vamos a ver inicialmente cómo se realizaría un estudio de R&R corto, que vimos que nos permite estimar de manera rápida la variabilidad con la que contribuye en el proceso de medición el error de el equipo y el operador. Dijimos también que este estudio no nos permite separar el porcentaje de error que tiene el operador y el equipo de medición. Bueno, normalmente también en el corto se mide cada pieza una sola vez, ¿sí? El operador mide una vez cada una de las piezas. Y normalmente se hacen menos mediciones que en el estudio largo. Vemos aquí un ejemplo, es lo más fácil para entender el método porque no es muy complejo. Vamos a ver directamente con un ejemplo. Aquí el enunciado dice que se realiza un estudio de R&R corto para una pieza que mide el grosor de una capa de material. Nos da el valor, dice que debe estar entre 0,025 y nos dan la tolerancia. Se seleccionan 5 piezas al azar y se mide cada una de ellas aleatoriamente
por dos operadores. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Fíjense que el valor medio era entre 0,025, el operador A, podemos ver las mediciones, el operador B, y se va a buscar calcular el error de medición y expresarlo como un porcentaje de la tolerancia. Una vez que tenemos los valores de medición, se procede a calcular el rango de las medidas. El rango ustedes saben que es el valor máximo menos el valor mínimo. Como aquí tenemos dos operadores y cada uno midió una sola vez, es la diferencia entre el mayor y el menor valor que obtuvo cada operador. Se obtiene el rango promedio. Luego de determinar los rangos individuales, se obtiene el rango promedio a partir de esa columna de los rangos, ¿no es cierto? Luego de determinar el rango promedio, se calcula la expansión del error de medición, que bueno, resulta de multiplicar 5.15 veces la desviación estándar del error de medición, que en realidad nosotros partimos de otra expresión y después podemos determinar la desviación. Pero bueno, ese error de medición también se puede calcular como el rango promedio por una constante K2 que depende de el número de operadores y del número de partes que se midieron. Nosotros teníamos dos operadores que midieron 5 piezas. Entonces, si vamos a esa tabla, vemos que el valor de K2 es 4,33. Multiplicamos ese valor por el rango promedio y nos da el error de medición que estamos buscando. Con ese error de medición podemos luego determinar la desviación que hay en la medición. Pero igualmente el valor que a nosotros más nos va a interesar es ese error de medición, el valor de EM. Con ese valor del error de medición vamos a calcular un índice que se suele llamar índice de precisión tolerancia, que se calcula como el error de medición dividido el valor de máximo de tolerancia y el mínimo. O sea, nosotros teníamos que nuestro valor promedio era de 0,025 y teníamos una tolerancia más o menos 0,005. Entonces, la diferencia entre el valor mayor y el menor nos da 0,01 y dividimos ese error de medición sobre la diferencia entre el límite superior e inferior de tolerancia. Y nos da un valor, en este caso, de 26%. Y aquí debajo podemos ver valores del índice de precisión tolerancia que podemos adoptar como buenos, muy buenos, marginales e inaceptables. Este es un ejemplo. Hay otros trabajos que dicen que, bueno, si el índice de precisión tolerancia es menor al 10%, es excelente, igual que el nuestro. Si el índice está entre 10 y 30, es marginal. En nuestro caso vemos que tenemos dos niveles más, tenemos entre 10 y 20%, dice que es bueno. Entre 20 y 30% en nuestro caso es marginal y mayor al 30% es inaceptable. Hay otros casos que ya directamente agrupan entre un 10 y un 30% como marginal, que directamente se acepta como bueno menor al 10% y ya mayor al 10% es marginal y ya superior al 30% es inaceptable. Pero bueno, son diferentes convenciones que se van utilizando dependiendo la bibliografía, dependiendo los autores, pero
son datos para tener en cuenta de que si es mayor al 10% debemos trabajar. Si se acerca al 30%, estamos hablando de algo que ya prácticamente no es aceptable. Y superior al 30% ya se debe corregir sí o sí. Y finalmente, para el estudio corto podemos ver una planilla de ejemplo que se podría emplear para hacer el estudio corto, ¿sí? Vemos que aquí está resumido todo lo que estuvimos haciendo y la metodología y los cálculos empleados. Yendo al estudio de R y R largo, normalmente se hace un análisis por medias y rangos, que son los cálculos que normalmente se usan para hacer el análisis. Este método nos permite separar, como bien dijimos, el error del instrumento, el error del operador, y nos permite determinar una variabilidad de R y R que incluya a las dos partes, ¿sí? La repetibilidad, en principio, es la variación causada por el dispositivo de medición. Es la variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Y la reproducibilidad es la variación causada por el sistema de medición y es la variación que se observa cuando diferentes operadores miden la misma parte muchas veces usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Esa es básicamente la diferencia entre reproducibilidad y repetibilidad. Al igual que en el estudio corto, vamos a ver esto directamente con un ejemplo. Tenemos una fábrica que fabrica el polímero PVC y se realiza un estudio de R y R para evaluar el proceso de medición del tamaño de partícula, que es una propiedad crítica, y las especificaciones inferior y superior son de 25 y 40 respectivamente, ¿sí? Y en este caso el rango de especificación o tolerancia es igual a 15, ¿sí? El valor mayor menos el valor menor. Si se acuerdan, en el caso anterior, para determinar el índice de precisión tolerancia necesitábamos este rango. Se han medido 10 muestras, ¿sí?, del tamaño de partícula. Se han realizado 10 mediciones y cada muestra se mide 2 veces. Una vez que hemos realizado las mediciones, se procede inicialmente a calcular el rango de las mediciones de cada operador, ¿sí? O sea, cada operador midió 2 veces cada pieza. Se procede a calcular el rango de esas mediciones. Luego se calcula el promedio de los rangos de cada operador y la media de todas las mediciones realizadas por un mismo operador. Quizá ahora suene un tanto confuso, pero cuando vean después todos los cálculos hechos lo van a entender. Tenemos entonces los rangos promedios y las medias de las mediciones que realizó cada operador, y luego también se calcula el rango entre las medias de los operadores. ¿Sí? Yo voy a sacar las medias que obtuvieron cada uno de los operadores y de esas 3 medias voy a tomar el mayor valor, el menor valor y obtengo el rango. Además, dijimos que saco el rango promedio de cada operador y además obtengo un rango promedio de los rangos promedios obtenidos. Una vez que tenemos el rango promedio de los rangos promedios de cada uno de los operadores, lo primero que se hace es calcular el límite superior de rangos. Y esto se hace
usando ese rango promedio que era 0.736, si ven la diapositiva anterior, por una constante D4, que D4 depende de la cantidad de mediciones que se le hizo a la misma pieza. En este caso, se midió 2 veces la misma pieza. El valor de D4 es 3,267 en el caso, si ven en la tabla, y aquí en el cálculo está redondeado 3,27, pero bueno, ese valor nos da 2,41. Si alguno de los rangos obtenidos en el cálculo anterior es mayor a ese límite superior de rangos, el cálculo, o sea, las mediciones se deben repetir, porque quiere decir que en ese punto o en esas mediciones o ese operador algo sucedió que las mediciones salieron mal, ¿sí? O sea, nos es un indicio de que ya hay algo que está mal y se debe repetir. Una vez que determinamos el límite superior de los rangos, vimos que cumplen los datos, o sea, y están dentro de ese límite, vamos a calcular la variación expandida del equipo. Esta variación expandida se calcula como la media de los rangos promedio, que era 0,736, por una constante K1, que esa constante depende del número de mediciones que se le hizo a la misma pieza. Vimos que se midió 2 veces la misma pieza y en nuestro caso sería 4,56 si miran abajo la tablita que está, ¿cierto? Y ahí vemos que el valor de la variación expandida del equipo nos da 3,356. Bueno, con ese valor de la variación expandida podemos ya comenzar a determinar algunos de los valores. En este caso, tener una idea de la desviación que tiene el equipo de medición, que lo podemos calcular como lo hacíamos en el estudio corto, la desviación que tiene, que es esa variación expandida, sobre 5,15. Que este 5,15 representa el valor que normalmente se adopta para obtener un buen ajuste con los datos que estamos analizando. Luego de determinar el error en el equipo, vamos a determinar la variación expandida del operador. Para eso vamos a aplicar esta fórmula que tiene en cuenta la variación expandida del equipo que habíamos determinado anteriormente. Vamos a tener en cuenta el número de partes o piezas que se midieron, que son 10, el número de veces que se midió cada pieza, que es el número de ensayos, son 2, sabemos que medimos 2 veces la misma pieza. Tenemos el rango de las medias promedio que habíamos calculado anteriormente y una constante K2 que depende de la cantidad de operadores. En este caso tuvimos 3 operadores. Con esta ecuación entonces vamos a determinar la variación expandida del operador y también podemos determinar la variación de reproducibilidad y empleando de nuevo ese factor de 5.15 que de alguna manera lo que busca es que el 99% de los datos que obtengamos cumplan con los valores obtenidos en este estudio, ¿sí? O sea que la variabilidad que haya en el 99% de las mediciones cumplan con la variabilidad que podría haber según nuestro estudio que estamos realizando. Una vez que hemos determinado los valores de los distintos factores que intervienen en la ecuación de la variación expandida del operador, procedemos a calcularlo. En este caso el valor es de 1,58 y la varianza la podemos calcular
De igual manera que las anteriores, que sería esta variación expandida dividido 5,15. Ahí también nos va dando una idea de el peso que tiene la variación debida a los operadores en nuestro sistema de medición. Una vez que tenemos determinada la variación expandida debida al equipo y la variación expandida debida al operador, vamos a determinar el error de medición expandido, teniendo en cuenta la repetibilidad y la reproducibilidad. Esto lo calculamos con la siguiente fórmula, es la variación expandida al cuadrado, o sea, del equipo al cuadrado, más la variación del operador al cuadrado y la raíz cuadrada de esa suma. De igual manera, podemos calcular también la desviación que tenemos teniendo en cuenta el error de medición expandido, que es de igual manera que los anteriores, el error de medición expandido dividido 5,15. Eso a nosotros nos está dando entonces la desviación de repetibilidad y reproducibilidad. Finalmente, como habíamos hecho en el estudio de R&R corto, vamos a determinar el índice de precisión tolerancia de igual manera teniendo en cuenta el error de medición expandido sobre la tolerancia. Si nosotros nos acordamos, en el enunciado habíamos visto que era de 15 y determinamos el índice de precisión tolerancia teniendo en cuenta el error de medición expandido. En este caso nos da un 24,7%. Si se acuerdan, habíamos visto que menos que 10% era muy bueno, era excelente el sistema de medición. Entre 10 y un 20% era bueno, entre un 20 y un 30% era marginal y más de un 30% inaceptable. En este caso estamos en una condición marginal, o sea, debemos evaluar y analizar nuestro sistema de medición. Si ustedes se acuerdan, calculamos la variación expandida del equipo y la variación expandida del operador. El mayor valor entre estos dos nos va a dar una idea de qué factor tiene más peso en nuestros errores de medición. Entonces, analizamos esos dos valores, vemos cuál de los dos es el más alto y ya tenemos un lugar por el cual empezar a analizar posibles alternativas de mejoras en nuestro sistema de medición. Bueno, finalmente podemos ver una planilla a modo de ejemplo que podría ser usada para un estudio de R&R largo. Fíjense que aquí está en detalle todos los cálculos que vinimos viendo hasta la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Tenemos las especificaciones, la tolerancia, aquí tenemos los datos relevados de cada operario, las mediciones del operario A, el operario B, el operario C, los rangos obtenidos de cada operario, está el rango promedio de cada operario, el promedio de los rangos promedios. Fíjense, aquí está el 0,736. Después tenemos las medias XA, XB, XC de los tres operarios. Tenemos el rango de las medias, el valor de 0,65. Están las variaciones expandidas del equipo, del operador. Están
los valores de las constantes, K1, K2. Tenemos un montón de información aquí en esta planilla. Está el error en la medición, el valor de 24,7. Un dato importante a tener en cuenta, por ahí lo podrían leer en alguna bibliografía, pero bueno, es el valor de la variación del operador, BO, ¿sí?, que nos da la reproducibilidad. Si ese valor, cuando lo calculamos, el valor dentro de la raíz es un valor negativo, la reproducibilidad se considera como 0. Eso es un dato a tener en cuenta, por ahí cuando hagan cálculos puede ser que esa raíz de negativa. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Se considera como 0. Fíjense que aquí en nuestro caso la variación del equipo es mucho más importante, es prácticamente el doble que la variación debida al operador. Entonces debemos evaluar y analizar el equipo con el que estamos realizando las mediciones.